Queridos estudiantes, tengan muy buenos días. En esta semana tenemos el tema Sociedad y Cultura Virreinales. Eh, Tenemos competencia, tenemos capacidad, desempeño y propósito. El propósito es que los estudiantes utilizan diversas fuentes históricas sobre determinados hechos o procesos históricos desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato del siglo XVI. Durante los primeros temas que hemos estado viendo ya nosotros sobre economía, administración virreinal, y ahora nos toca ver sobre sociedad y cultura en el virreinato. No olvidarse poner sus nombres y apellidos y el grado al que pertenecen. Eh, Como un preámbulo al tema, vamos nosotros a reflexionar sobre los saberes previos que nosotros ya conocemos, más las informaciones que tenemos nosotros. Sabemos que desde 1532, año en el que los conquistadores llegaron al Tahuantinsuyo, se produjo una profunda e irreversible transformación eh, en la composición de la población andina y una reestructuración social, ¿ya? Entonces, esto fue un cambio que se comenzaron a dar en la cultura andina, como, también como podemos llamar nosotros en, en los incas, ¿ya? En la cultura inca. A esto vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué prejuicios respecto a los indígenas y africanos consideran que existió en el virreinato para establecer una sociedad dividida? Esta parte vamos a ver nosotros, por ejemplo, los españoles que estaban asentados en suelo americano se creían una raza superior, ¿ya? Superior simplemente por ser descendientes de europeos. Y era un problema que a su lado de ellos estuvieran los indígenas y africanos, que se les consideraba algo inferior. Si nosotros podemos remontar a la actualidad, todavía se sigue dando esta parte de, o esta forma de discriminación. Acá también vamos a ver una pregunta más. ¿Cómo se desarrolló el proceso de mestizaje en el virreinato? Eh, ¿Por qué fue necesaria la creación de castas? En esta parte nosotros vamos a ver que el proceso de mestizaje en América se originó con la llegada de los europeos, especialmente los españoles al continente, y consecuentemente la llegada de los esclavos africanos, que estos africanos vinieron prácticamente con los españoles. Ahí vamos a ver nosotros que se da un encuentro de culturas, donde que podemos ver nosotros los tipos de mestizos, por ejemplo, la combinación de la mezcla de indígena y europeo. Especialmente en esto vamos a ver con los españoles nosotros. Eh, por lo tanto, nosotros vamos a ver que en el siglo XVI habían, por ejemplo, tres propósitos para la creación de las castas. Uno, vamos a ver nosotros que era para inmortalizar a las nuevas generaciones, como también establecer clases diferentes. Y también vamos a ver para que estas pudieran servir, estas castas, servir a otras personas. Dentro de eso también nosotros tenemos otras preguntas. ¿Cuáles fueron los tres grandes grupos étnicos que componían la sociedad virreinal? Dentro de esto vamos a ver nosotros, se había dividido en tres tipos. Uno, por ejemplo, que era el grupo social, también la jurídica y el otro es el tipo étnico. Todo esto conllevó a la sociedad virreinal que se vaya formando. Por ejemplo, nosotros vamos a ver
¿Quién era un criollo? Un criollo era aquella persona española asentado en suelo americano. ¿Y de dónde salía la combinación de un mestizo? El mestizo era un europeo con una mujer indígena. También hablamos del mulato. ¿Y el mulato, quién era el mulato? Era un hombre blanco, ya sea europeo o español, con una mujer negra. También vamos a ver ahí el castizo, hombre mestizo y mujer europea. Entonces, vamos a ver la forma de castas que comenzaron a aparecer nosotros durante el virreinato. Vamos a ver acá también, por ejemplo, van a leer la parte del mestizaje y las castas y luego van a responder ustedes. ¿Por qué se pensaba que los criollos eran inferiores a los españoles? Eh, Como decían antes, los españoles nacidos, en este caso los criollos, por haber nacido en suelo americano, muchas veces se sentían inferiores a los españoles que venían netamente de España, ya porque se creía que aquel español que netamente había nacido en España y venía era algo superior, ya entonces era una forma de ver el nivel social que tenían, y esto era algo absurdo. Entonces, era algo inferior a los españoles que venían netamente de España. Acá hay otra pregunta. ¿Por qué el historiador Boxer compara la dignidad de un esclavo con la de un caballo? Yo en clases anteriores les había dicho que el caballo tenía más valor que un indígena. Entonces nos damos cuenta, el esclavo era simplemente un objeto que no tenía un valor, ¿ya? Entonces, pero, y entonces esto llevaba a que los españoles dieran más valor, ¿ya? A un caballo mejor cuidado que la de un esclavo indígena o de un esclavo africano, ¿ya? Por eso se decía que el esclavo no tenía dignidad, entonces no valía para nada, se le considera una cosa más que había ahí. Luego van a ustedes completar un cuadro, van a leer la parte de la Iglesia Católica en el virreinato. Por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, va el cuadro, cuál es el papel, cuál es la función en esta parte de la corona española en la evangelización. Eh, la corona española y su control sobre la iglesia. Vamos a ver primeramente la parte de la evangelización. Los reyes católicos tenían el derecho exclusivo de evangelizar a los infieles, aquellos que no creían en la religión católica. Tenemos también en el regio patronato. ¿Qué era el regio patronato? Vamos a ver nosotros que era un derecho de nombrar los candidatos para los puestos eclesiásticos en América. También tenemos en el pase regio. Era la disposición por el cual ningún documento pontificio podía ser promulgado en América sin el consentimiento del Consejo de Indias. Y por último, el cobro de diezmos. Los reyes de España tenían la facultad de cobrar diezmos para financiar la empresa evangelizadora. Luego ya vamos a tener nosotros sobre la educación colonial. Dentro de la educación colonial vamos a ver cómo era la educación en la colonia, qué contenidos se daban ahí. Entonces, esto vamos a ver, por ejemplo, también nosotros qué características tenía, qué contenido, qué se enseñaba, y vamos a comparar nosotros con la actualidad, qué características tiene la educación en la actualidad, cuáles son los contenidos que se enseñan en la actualidad.
Por ejemplo, vamos a ver nosotros que siempre, que desde un principio, la Iglesia Católica estaba presente en la conquista de América. Ya, como hemos visto nosotros, que los reyes católicos tenían el privilegio de evangelizar. Entonces, ya en las partes vamos a ver nosotros de una educación, vamos a parte de la educación cultural, la, la parte de educación, por ejemplo, estuvo restringida a la élite. Solo los que de la clase alta podían acceder a una educación. ¿Ya? Entonces, esto conllevó que no haya una buena educación, que la educación solo sea para la clase alta, para los aristocráticas. Entonces, esto conllevó a que se enseñara letras, se enseñara idiomas, especialmente el latín, porque la mayoría de los libros venían en latín. Eh, Habían escuelas que se formaban, por ejemplo, para para enseñar, para formar sacerdotes, como también escuelas donde que se enseñaban contenidos universitarios para que los hijos de los aristocráticos estuvieran bien preparados. Dentro de la cultura también y arte también que hubo, vamos a ver los diferentes tipos de pinturas, la arquitectura, la escultura, que, que se estaba basado en la parte colonial. Y para terminar, nosotros vamos a elaborar una línea de tiempo sobre el tema, ¿ya? Puede ser a mano o puede ser en forma digital. Cualquier consulta que tengan ustedes jóvenes, no duden en llamarme o escribirme al grupo de WhatsApp, que gustosamente les voy a atender. Muchas gracias jóvenes y nos estaríamos viendo para la próxima semana.